Queridos amigos del grupo de poetas del Dragón de Jade, el pasado martes 22 de octubre estuvimos leyendo La parte maldita de George Matei. Lo estamos comenzando. Creo que es un libro que nos va a aportar mayores reflexiones sobre el universo de Bataille y vamos a reflexionar sobre algunas eh, cuestiones relacionadas con la energía, con el gasto, con el exceso. Y bueno, pues compartimos aquí la grabación. Ojalá lo puedan escuchar los que no estuvieron presentes. Saludos. Bueno, leyes de la economía general. Uno, la superabundancia de la energía bioquímica y el crecimiento. Comienza. Que en un principio un organismo disponga de recursos de energía superiores a los necesarios para las operaciones que aseguran la vida, actividades funcionales, y en el caso del animal, para los ejercicios musculares indispensables para la búsqueda del alimento. Es lo que permite funciones como el crecimiento y la reproducción. Ni el crecimiento ni la reproducción serían posibles si la planta o el animal no dispusieran normalmente de un excedente. El principio mismo de la materia viviente requiere que las operaciones químicas de la vida que han exigido un gasto de energía tengan un beneficio, es decir, sean creadoras de excedentes. Consideraré, sin desarrollar demasiado minuciosamente el análisis, un animal doméstico, un ternero, y dejaré en principio de lado los diferentes focos de energía animal o humana que permiten producir su alimento. Todo organismo, por otra parte, es tributario de la aportación de otros. Si esta aportación es favorable, obtiene la energía necesaria, pero sin ella estaría rápidamente condenado a morir. La actividad funcional utiliza una parte de la energía disponible, pero el animal dispone de un excedente que asegura su crecimiento. En condiciones normales, una parte de este excedente se pierde en idas y venidas, pero si el ganadero consigue mantenerlo acostado, el volumen del ternero se beneficia de ello. La economía se acumula en forma de grasa. Si el ternero no se sacrifica, llega el momento en el que un crecimiento cada vez menor ya no logra consumir la totalidad de un excedente aumentado. Alcanza entonces la madurez sexual. Sus fuerzas vivas se dedican principalmente a la turbulencia del toro, en el caso de un macho, o a la preñez y a la producción de leche en el de una hembra. La reproducción significa, en cierto sentido, un paso del crecimiento individual al crecimiento del grupo. Si se castra al macho, su volumen individual aumenta de nuevo durante un tiempo y se obtienen de él cantidades considerables de trabajo. Sigue Osvaldo. No hay en la naturaleza engorde artificial del recién nacido ni castración. Me ha resultado cómodo elegir como ejemplo un animal doméstico, pero, básicamente, los movimientos de la especie animal son generalizables. En el conjunto de los casos, la energía en exceso alimenta el crecimiento o la turbulencia de los individuos. El ternero y la vaca, el toro y el buey no añaden a este gran movimiento más que una ilustración más rica y más familiar. Las plantas muestran el mismo exceso, solo que mucho más intensamente, por no tener más que crecimiento y reproducción. La energía necesaria para su actividad funcional es ínfima, pero esta exuberancia indefinida debe ser contemplada en relación con las condiciones que la hacen posible y que la limitan. 2. El límite del crecimiento. Si quieres tú, Alejandra. Sí, el límite del crecimiento. Hablaré rápidamente de las condiciones más generales de la vida. Solo insistiré sobre un hecho de importancia decisiva. La energía solar es el origen de su exuberante desarrollo. La fuente y la esencia de nuestra riqueza se encuentra en la radiación del Sol, la cual dispensa energía, riqueza sin contrapartida. El Sol da sin recibir. Los hombres se dieron cuenta de esto mucho antes de que la astrofísica midiera esta prodigalidad incesante, ya que veían cómo el Sol madura las cosechas y unían el esplendor que lo caracteriza al gesto de quien da sin recibir. En este momento es necesario considerar un doble origen de los juicios morales. Antiguamente, el valor residía en la gloria improductiva,
mientras que en nuestros días se hace depender de la producción. Se pone el énfasis en la adquisición de energía más que en su gasto. La gloria misma se justifica por las consecuencias de un hecho glorioso en la esfera de la utilidad, aunque obnubilado por el juicio práctico y por la moral cristiana. El sentimiento arcaico está vivo todavía. Puede encontrárselo, en particular, en la protesta romántica contra el mundo burgués. No desaparece de un modo absoluto, más que en las concepciones clásicas de la economía. La radiación solar tiene como efecto la superabundancia de la energía en la superficie del globo, pero, en principio, la materia viva recibe esta energía y la acumula en los límites establecidos por el espacio al que puede acceder. A continuación, la irradia o O dilapida. dilapida, o dilapida, pero antes de dedicar una parte apreciable de la energía acumulada a la radiación, la utiliza al máximo en el crecimiento. Solo la imposibilidad de continuar el crecimiento da paso a la dilapidación. El verdadero excedente no comienza más que después de que haya quedado limitado el crecimiento del individuo o del grupo. Sigue, Ada. La limitación inmediata para cada individuo y para cada grupo viene dada por otros individuos y por otros grupos, pero la esfera terrestre, exactamente la biosfera, que constituye el espacio accesible a la vida, es la única limitación real. El individuo o el grupo puede ser constreñido por otro individuo o por otro grupo. Sin embargo, el volumen global de la naturaleza viva no cambia por ello. En definitiva, es la magnitud del espacio terrestre lo que limita el crecimiento global. Sigue, La Ada. presión. La presión. En principio, la superficie del globo está provista de vida en la medida de lo posible. La multiplicidad de formas de vida se adapta en conjunto a los recursos disponibles, hasta el punto de que el espacio es su límite fundamental. Determinadas regiones desfavorecidas, en las que las reacciones químicas que son la base de la vida no tienen lugar, son como si no existieran. Sin embargo, si se tiene en cuenta la relación constante del volumen de la masa viva con los datos locales, climáticos y geográficos de la vida, ocupa todo el espacio disponible. Estos datos locales determinan la intensidad de la presión ejercida en todos los sentidos por la vida. Por tanto, se puede hablar de presión en el sentido de que, si por cualquier medio creciera el espacio disponible, este espacio quedaría inmediatamente ocupado de la misma forma que el espacio vecino. Ocurre, además, así cada vez que la vida se destruye en cualquier lugar del globo por un incendio forestal, por un fenómeno volcánico o por la acción del hombre. El caso más claro es el de una alameda que un jardinero cultiva y mantiene limpia. Si queda abandonada, la presión de la vida circundante la vuelve a cubrir de hierbas y matojos entre los cuales pulula la vida animal. Si la alameda se asfalta, se logra mantener durante cierto tiempo al abrigo de la presión. Con ello, se quiere decir que el volumen de vida posible, suponiendo que en lugar de asfaltarla se abandonara, no sería realizado, que la energía de aporte correspondiente a este volumen se pierde, se dilapida de alguna forma. Esta presión no puede ser comparada con la de una caldera cerrada. Aunque el espacio esté totalmente ocupado, aunque no tenga salida por ninguna parte, no estallará. No obstante, la presión existe, la vida se ahoga de alguna forma en límites demasiado estrechos, tiende a un crecimiento imposible de formas diferentes y libera grandes dilapidaciones con un derramamiento constante de recursos excedentes. Una vez que se alcanza el límite del crecimiento, la vida, aunque no está dentro de una caldera, entra como poco en ebullición. Sin llegar a explotar su extrema exuberancia, se expande en un movimiento siempre al borde de la explosión.
¿Sigues, Osvaldo? Las consecuencias de esta situación entran difícilmente dentro de nuestros cálculos. Calculamos nuestros intereses, pero esta situación nos desarma debido a que el nombre mismo de interés es contradictorio con el deseo que está en juego en estas condiciones. Siempre que queremos actuar racionalmente tenemos que considerar la utilidad de nuestros actos. La utilidad implica una ganancia, un mantenimiento o un crecimiento. Ahora bien, cuando hay que responder a la exuberancia, es posible sin duda utilizarla para el crecimiento. Pero el problema planteado lo excluye. Al suponer que no hay más crecimiento posible, ¿qué hacer con la efervescencia de energía que subsiste? Perderla, evidentemente, no es utilizarla. Es, no obstante, de una sangría, de una pura y simple pérdida de lo que se trata. Mas esta pérdida tiene lugar de cualquier forma. En principio, el excedente de energía, si no puede servir para el crecimiento, se pierde. Pero bajo ningún concepto puede pasar por útil esta pérdida inevitable. No se trata más de una pérdida agradable, preferible a otra desagradable. Se trata de sentimiento, nunca de utilidad. Por tanto, las consecuencias son decisivas. Sigue, Ale. El primer efecto de la presión, la extensión. Resulta difícil definir y representar exactamente la presión así ejercida. Es a la vez compleja e inacible, pero es posible describir sus efectos. Una imagen se impone entonces al espíritu, pero hay que decir, en la proposición, que ella introduce la representación de las consecuencias, aunque no da una idea concreta de las causas. Cuando se imagina una inmensa muchedumbre reunida con la intención de asistir a una corrida que tendrá lugar en una plaza muy pequeña, aunque tenga el mayor deseo de entrar, una parte de ella tendrá que quedarse afuera. De la misma forma, las posibilidades de la vida no pueden ser efectuadas hasta el infinito, están limitadas por el espacio, como la entrada de la muchedumbre por el número de asientos de la plaza. Un primer efecto de la presión será aumentar la capacidad de la plaza, si el servicio de orden en el interior es bueno. La capacidad de la plaza está limitada precisamente, pero fuera puede haber árboles y farolas, desde lo alto de los cuales sea visible el ruedo. Si no existe ninguna ordenanza que lo impida, habrá gente que trepe a los árboles y a las farolas. De la misma forma, la tierra abre de entrada a la vida el espacio fundamental de las aguas y de la superficie del suelo. Pero rápidamente la vida se apodera del dominio aéreo. Interesaba, en primer lugar, multiplicar la superficie de la sustancia verde de las plantas, que absorbe la energía radiante de la luz. La superposición del follaje en el aire amplía sensiblemente el volumen de esta sustancia. En particular, la estructura de los árboles desarrolla esa posibilidad muy por encima del nivel de las hierbas. Por otra parte, los insectos alados y los pájaros, junto con el polvo, invaden los aires. Sigue, Ada. El segundo efecto de la presión, la dilapidación o el lujo. Para la insuficiencia de la plaza puede tener otro efecto. A la entrada puede producirse una refriega. Si alguien muere, el exceso del número de individuos sobre el número de asientos disminuirá. Este efecto se ejerce en el sentido contrario del primero. En la medida en que la presión fuerza la apertura de un espacio nuevo, se destruyen las posibilidades de exceso sobre la plaza disponible. El último efecto se ejerce en la naturaleza bajo las formas más variadas. Continúa. La forma más importante es la muerte. Como se sabe, la muerte no es indispensable. Las formas elementales de la vida son inmortales. El nacimiento de un organismo reproducido por escisiparidad se pierde en la noche de los tiempos. No se puede decir, en efecto, que tenga progenitores, aunque A y A sean dos. Resultando el desdoblamiento de A no ha dejado de existir por la aparición de A. A es todavía A.
y por tanto lo mismo se puede decir de A. Pero supongamos, en el origen de la vida, a los efectos de una demostración puramente teórica, uno solo de estos seres infinitamente pequeños. Este individuo no habría poblado la Tierra con su especie menos rápidamente. Después de poco tiempo, la reproducción sería imposible por falta de espacio y la energía que utiliza se disiparía en calor. Esto es precisamente lo que ocurre con uno de estos microorganismos, la lenteja de agua, que cubre el agua estancada de una capa verde y después permanece en equilibrio. Para la lenteja de agua, el espacio viene dado por los límites muy estrechamente determinados de un estanque. Pero el estancamiento de la lenteja de agua no es concedible a escala del mundo entero, en el que falta, de todas formas, el equilibrio necesario. Se puede admitir, teóricamente, que una precisión homogénea y Que una generalizada, presión. perdón, que una presión homogénea y generalizada acabaría en el reposo, es decir, con la conversión general de la pérdida de calor en crecimiento. La presión real tiene otros resultados. Pone en concurrencia organismos desiguales y, aunque no podemos saber cómo entraron las especies en la acción, podemos decir lo que es la acción. Termina. Fuera de la acción exterior a la vida, fenómenos climáticos o volcánicos, la desigualdad de la presión en la materia viviente abre constantemente al crecimiento el espacio dejado por la muerte. Este no es un espacio nuevo, y si se considera la vida en su conjunto, no hay realmente crecimiento, sino mantenimiento del volumen en general. Dicho de otra forma, el crecimiento posible se reduce a una compensación de las destrucciones operadas. Insisto en el hecho de que no hay crecimiento, generalmente, sino solo bajo todas las formas, una lujosa dilapidación de energía. La historia de la vida sobre la Tierra es principalmente el efecto de una loca exuberancia. El acontecimiento dominante es el desarrollo del lujo, la producción de formas de vida cada vez más onerosa. Onerosas, costosas. ¿Sí? Esto es interesantísimo. Este es a donde nos va a llevar un poco, vamos a verlo, cómo lo extrapola esto a la sociedad, pero primero vamos a verlo en esto. Entonces, lo hace increíblemente bien. 6. Las 3 leyes de la naturaleza: la depredación, la muerte y la reproducción sexual. La depredación de unas especies por otras es la forma más simple de lujo. Las poblaciones bloqueadas por el ejército alemán adquirieron, gracias a la penuria, un conocimiento vulgarizado de este carácter oneroso del desarrollo indirecto de la materia viviente. Cuando se cultivan patatas o trigo, el rendimiento de una parcela en calorías consumibles es mucho mayor que el de un rebaño para leche y carne en una parcela equivalente dedicada a pradera. La forma de vida menos onerosa es la de un microorganismo verde que absorbe por la acción de la clorofila la energía del sol, pues generalmente la vegetación es menos onerosa que la vida animal. La vegetación ocupa rápidamente el espacio disponible. Los animales destruyen la vegetación y aumentan sus posibilidades de esta forma. A pesar de ello, se desarrollan más lentamente. En este sentido, el animal salvaje está en la cima, pues sus continuas depredaciones de depredadores representan una inmensa dilapidación de energía. William Blake preguntaba al tigre: ¿en qué abismos, en qué lejanos cielos el fuego de tus ojos se ha abrazado? Lo que a él le impresionaba de tal forma era la presión cruel hasta el extremo de lo posible, el poder de consumo intenso de la vida. En la efervescencia general de la vida, el tigre es un foco de extrema incandescencia, y esta incandescencia, en efecto, se abraza fuertemente en la remota profundidad del cielo, en la consumición de sol.
Sigue, Osvaldo. La depredación comporta la muerte, pero bajo una forma accidental. De todos los lujos concebibles, la muerte, bajo su forma fatal e inexorable, es ciertamente el más costoso. La fragilidad del cuerpo de los animales, su complicación, les confiere ya el carácter lujoso, pero esta gracilidad y este lujo culminan en la muerte. Del mismo modo que, en el espacio, los troncos y el ramaje de los árboles elevan a la luz capas superpuestas de follaje, así la muerte reparte en el tiempo el paso de las generaciones. La muerte deja, incesantemente, el espacio necesario para la llegada de recién nacidos y, sin embargo, maldecimos de un modo totalmente absurdo aquello sin lo cual no existiríamos. En verdad, cuando maldecimos la muerte no tenemos miedo más que de nosotros mismos. Es nuestra voluntad, el rigor de la cual nos hace temblar. Nos mentimos a nosotros mismos imaginando escapar al movimiento de lujosa exuberancia del que no somos más que la forma aguda. O puede que, en principio, no nos mintamos más que para sentir después mejor el rigor de esta voluntad, llevándola a la extremidad rigurosa de la conciencia. El lujo de la muerte, en este sentido, es considerado por nosotros de la misma forma que el de la sexualidad, es decir, en principio como una negación de nosotros mismos y después como la verdad profunda del movimiento del cual la vida es la exposición. En las condiciones presentes, independientemente de nuestra conciencia, la reproducción sexuada es, con la depredación y la muerte, uno de los grandes procedimientos lujosos que aseguran el consumo intenso de energía. Desde su mismo principio acentúa lo que la escisiparidad anunciaba, la división por medio de la cual el ser individual renuncia al crecimiento y, por la multiplicación de los individuos, lo transfiere a la impersonalidad de la vida. En esto es en lo que, en principio, la sexualidad difiere del crecimiento egoísta. Si, considerada con respecto a la especie, aparece como un crecimiento, en realidad no es más que el lujo de los individuos. Este carácter está más acentuado en la reproducción sexuada, en la que los individuos engendrados están claramente separados de quienes los engendran y les donan la vida como se dona a los demás, pero sin renunciar a volver más tarde, con motivo de la alimentación, al principio del crecimiento. La reproducción de los animales superiores hace cada vez más honda la brecha que los separa, desde el origen, de la simple tendencia del individuo, que consiste en comer con el fin de aumentar su volumen y sus fuerzas. Para el animal, esta es la ocasión para proceder a una súbita y frenética dilapidación de los recursos energéticos, llevada momentáneamente al límite de lo posible, que es en el tiempo lo que el tigre en el espacio. Esta dilapidación va mucho más allá de lo que sería necesario para el crecimiento de la especie. En un instante dado, parece que es la dilapidación más grande que el individuo tiene la posibilidad de efectuar. En el caso del hombre va acompañada de todas las formas imaginables de ruina. Implica hecatombes de bienes, tanto espirituales como corporales, y acaba por llegar al lujo y al exceso demencial de la muerte. Sí, Alejandra. La extensión por el trabajo y la técnica. El hombre como lujo. Básicamente, la actividad del hombre está condicionada por el movimiento general de la vida. En cierto sentido, la actividad del hombre abre a la vida. En extensión, una posibilidad mayor, un espacio nuevo, como lo hicieron en la naturaleza el ramaje de los árboles o las alas de los pájaros. Exactamente, se trata de un espacio que la vida aún no había poblado, abierto por el trabajo y por la técnica, a la reproducción multiplicada de los hombres. Pero la actividad humana, al transformar el mundo, aumenta la tasa de materia viviente con artilugios añadidos, compuestos por una inmensa cantidad de materia inerte, que aumentan considerablemente los recursos de energía disponible. El hombre ha tenido desde el principio la facultad de utilizar una parte de la energía disponible para el crecimiento, no biológico, sino técnico,
de sus riquezas en energía. Las técnicas tienen, en suma, la posibilidad de ampliar, de retomar, el movimiento elemental de crecimiento de la vida efectuada en los límites de lo posible. Sin duda, se trata de un desarrollo que no es continuo ni infinito, en la medida en que el detenimiento en la medida de que el detenimiento del desarrollo responde al estancamiento de las técnicas, la invención de técnicas nuevas promueve una impulsión. El crecimiento de los recursos de energía puede servir de base a una reanudación del crecimiento biológico, demográfico. La historia de Europa en el siglo XIX es la ilustración más completa y también la mejor conocida de vastas proliferaciones vivientes cuyo soporte es la osamenta. Conocida, conocida es la importancia del desarrollo de las poblaciones como consecuencia, en principio, del despliegue industrial. Sigue, Ada. A decir verdad, las relaciones cuantitativas, ay, voy, las relaciones cuantitativas entre población y soporte, así como en general las condiciones del desarrollo económico en la historia, están sometidas a tantas interferencias que siempre resulta difícil determinar los tipos concretos. De todas formas, no puedo incluir un análisis detallado en una aproximación que solo pretende mostrar. Permítame un momento, perdón. Mostrar, en sus líneas generales, el vasto movimiento que anima la Tierra. No obstante, la reciente disminución del ritmo de crecimiento demográfico solo revela la complejidad de los efectos, y es que las reanudaciones del desarrollo que proceden de la actividad humana y que hacen posible o mantienen las nuevas técnicas tienen siempre un doble efecto. Utilizan, en un primer momento, una parte importante de la energía excedente, pero después producen un excedente cada vez más grande. Este excedente contribuye, en segundo lugar, a hacer el crecimiento más penoso, porque no basta ya para utilizarlo. Hasta cierto punto, el interés de la extensión está neutralizado por el interés contrario, el lujo. El primero juega todavía, pero de una forma declinante, incierta, frecuentemente impotente. La caída de las curvas demográficas puede que sea el primer índice del cambio de signo que se está manifestando. Lo que ahora importa, en primer lugar, no es ya desarrollar las fuerzas productivas, sino gastar lujosamente sus productos. Sigue, Ada. Cuando se llega a este punto, se preparan inmensas dilapidaciones. Después de un siglo de poblamiento y de paz industrial, alcanzado de nuevo el límite provisional del desarrollo, las dos guerras mundiales han ordenado las más grandes orgías de riqueza y de seres humanos que conoce la historia. Sin embargo, estas orgías coinciden con una sensible elevación del nivel de la vida general. La masa de población se beneficia de servicios improductivos cada vez más numerosos. El trabajo reduce, el salario crece en conjunto. Y es que el hombre en el planeta no es más que una forma indirecta, subsidiaria, una respuesta al problema del crecimiento. Sin duda, con el trabajo y la técnica ha hecho posible la extensión, más allá de los límites recibidos. Pero lo mismo que el herbívoro con la relación al planeta es un lujo, y el carnívoro con relación al herbívoro. El hombre es, de todos los seres vivientes, el más apto para consumir intensamente, lujosamente, el excedente de energía que la presión de la vida se propone en abrazamientos conformes al origen solar de su movimiento. Es tremendo lo que está diciendo George Bataille aquí. Bueno, Bueno, sigamos. Luego vamos a la parte maldita, 8, que da origen al nombre del libro. Esta verdad es paradójica hasta el punto de ser
exactamente contraria a lo que aparece de ordinario. Este carácter paradójico queda subrayado por el hecho de que en el punto culminante de la exuberancia, su sentido queda de cualquier forma velado. En las condiciones actuales, todo contribuye a obnubilar el movimiento fundamental que tiende a dedicar la riqueza a su función, al don, al despilfarro sin contrapartida. De una parte, la guerra mecanizada, al provocar sus estragos, caracteriza este movimiento como extraño y hostil a la voluntad humana. De otra parte, la elevación del nivel de vida no se considera en absoluto como una exigencia de lujo. El movimiento que la reivindica es incluso una protesta contra el lujo de las grandes fortunas, hasta el punto de que esta reivindicación se hace en nombre de la justicia. Sin tener nada, evidentemente, contra la justicia, puede hacerse observar a que aquí la palabra disimula la profunda verdad de su contrario, que es exactamente la libertad. Bajo la máscara de la justicia, es cierto que la libertad general reviste una apariencia deslucida y neutra de la existencia sometida a las necesidades. Es sobre todo una reducción de sus límites a lo más justo, lo que no es un desencadenamiento peligroso, palabra que ha perdido su sentido. De esta forma, la libertad es una garantía contra el riesgo de servidumbre, no una voluntad de asumir riesgos sin los cuales no hay libertad. El sentimiento de una maldición se une a esta doble alteración del movimiento que exige de nosotros el consumo de riquezas. Rechazo de la guerra bajo la forma monstruosa que presenta, rechazo de la dilapidación lujosa, cuya forma tradicional equivale de ahora en adelante a la injusticia. En el momento en que el crecimiento de las riquezas es el mayor que jamás existió, es cuando ésta empieza a adquirir para nosotros el sentimiento que tuvo siempre de parte maldita. Sigues, Osvaldo. Oposición del punto de vista general al punto de vista particular. El hecho de que se tenga miedo a que se desencadene el movimiento de dilapidación que nos anima y que incluso somos nosotros mismos, no puede naturalmente sorprender. Sus consecuencias, desde el principio, son angustiosas. La figura del tigre simboliza la depredación. La muerte ha llegado a ser nuestro horror, y aunque, en cierto sentido, el hecho de ser carnívoro y de desafiar a la muerte responde a una exigencia de virilidad, aunque este es un asunto diferente, la sexualidad está ligada a los escándalos de la muerte y de la carne consumida. Pero esta atmósfera de maldición supone la angustia, y la angustia, por su parte, significa ausencia o debilidad de la presión ejercida por la exuberancia de la vida. La angustia tiene lugar cuando el propio angustiado no está orientado por el sentimiento de superabundancia. Esto es lo que manifiesta la significación aislada, individual de la angustia. El angustiado no puede tener angustia más que desde un punto de vista personal, particular, radicalmente contrario al punto de vista general, fundado sobre la exuberancia de la materia viviente en su conjunto. La angustia está vacía de sentido para quien desborda de vida y para el conjunto de la vida, que es en esencia un desbordamiento. Si nosotros consideramos ahora la situación histórica presente, veremos que ésta se caracteriza por el hecho de que los fallos afectan a la situación general y son imputables al punto de vista particular. En principio, la existencia particular corre siempre el riesgo de escasez de recursos y de sucumbir. A esto se opone la existencia general, cuyos recursos se encuentran en exceso y para la cual la muerte no tiene sentido. A partir del punto de vista particular, los problemas están, en primer lugar, planteados por la insuficiencia de recursos. Los problemas están planteados, ante todo,
en función del exceso de recursos cuando se tiene en cuenta el punto de vista general. Sin duda, el problema de la miseria subsiste de todas formas. Por otra parte, queda claro que la economía general debe tener en cuenta también, cada vez que ello es posible y de entrada, el crecimiento a impulsar. Pero, tanto si ella considera la miseria como si se enfrenta al crecimiento, debe tener en cuenta, por un lado, los límites que una u otro no pueden dejar de encontrar y, por otro, el carácter dominante, decisivo de los problemas derivados de la existencia de excedentes. Si se considera brevemente un ejemplo, el problema de la miseria de la India no puede, en absoluto, ser disociado del crecimiento demográfico de este país, ni de su desproporción con su desarrollo industrial. Las posibilidades de crecimiento industrial de la India no pueden ser disociadas de los excedentes de recursos americanos. Un problema típico de economía general se desprende de esta situación. De un lado se plantea hoy la necesidad de exudación y, de otro, de crecimiento. El mundo actual se define por la desigualdad de la presión, cuantitativa o cualitativa, ejercida por la vida humana. La economía general propone, por tanto, como una operación correcta, una transferencia de riqueza americana a la India sin contrapartida. A tal fin, la economía general aconseja tomar en consideración la amenaza que resultaría para América de la presión y de los desequilibrios ejercida en el mundo por los desarrollos de la vida en la India. Estas consideraciones ponen necesariamente en candelero el problema de la guerra, que solo teniendo en cuenta la ebullición fundamental es posible ver claramente. La única solución consiste en la elevación mundial del nivel de vida, en las condiciones morales actuales. La única susceptible de absorber el excedente americano, de reducir la presión por debajo del punto peligroso. Esta concepción teórica difiere poco de las formulaciones empíricas que recientemente se han aportado en este sentido, pero es más radical, siendo interesante precisar que tales formulaciones responden a las concepciones expuestas anteriormente. Esta confirmación da más fuerza, al parecer, tanto a unas como a otras. Muy bien, antes de continuar, nada más hagamos un paréntesis de que George Battelle murió en 1962, o sea que lo que está hablando, el contexto histórico en el que está escribiendo es el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que apenas estaba formulando la idea de una economía de servicios, o sea, pasar de la economía que le llaman industrial a la economía postindustrial, que es la economía de los servicios. ¿Qué son la economía de los servicios? Si ustedes me pueden ayudar a elucubrar como para poner un ejemplo. Este, Por ejemplo, ofrecer clases, las clases, la educación, ¿qué otro? La salud, La salud, ¿qué más? El turismo, por ejemplo, ¿no? Los seguros, todo eso es parte de los servicios y los servicios el transporte. financieros, el transporte. Cada vez más la economía está menos basada, desde en 1970 se vio que se iba a pasar de una economía de industrial a una economía de servicios. Y ya ahorita estamos en una siguiente etapa, ya no es postindustrial, ya no es de servicios, sino que estamos en que ya la economía ni siquiera está en función de términos materiales, sino que hemos construido estos crecimientos a lo que él habla de la técnica y del trabajo, lo hemos ya llevado a una nueva realidad que es el ciberespacio y la economía de la información que ahora es mucho más fuerte que todo lo demás. Entonces, el ser humano sigue inventando estos excesos y manejando esto. Y podemos ver que los países van pasando por esas etapas, ¿no? Crecimiento industrial, luego crecimiento postindustrial y a veces en paralelo al mismo tiempo todo. Sígale, Alejandra.
las soluciones de la economía general y la conciencia de sí mismo. Pero es preciso añadir inmediatamente que, por muy bien definidas que estén las soluciones, su aplicación a la escala precisa es tan difícil que, de entrada, la empresa no parece alentadora. La solución teórica existe, e incluso su necesidad está lejos de ocultarse enteramente a aquellos de quienes parece depender la decisión. Sin embargo, y más claramente, lo que la economía general define, en principio, es un carácter explosivo de este mundo, llevado a la extremidad de la tensión explosiva en el tiempo presente. Una maldición pesa evidentemente sobre la vida humana, en la medida en que ella no tiene fuerza de encauzar un movimiento vertiginoso. Hay que afirmar, sin embargo, que la superación de una maldición como esta depende del hombre única y exclusivamente de él. Mas ello sería imposible si el movimiento que la genera no apareciera claramente en la conciencia. En este sentido, hay que reconocer que es bastante triste no tener otro procedimiento para evitar la catástrofe que amenaza, que la elevación del nivel de vida. Este procedimiento, ya lo he dicho, va unido a la voluntad de no ver en su verdad la exigencia a la que trata de responder. Pero, si se considera al mismo tiempo la debilidad y el acierto de esta solución, se pone bastante claramente de manifiesto que, debido a su ambigüedad, es la única que puede admitirse en líneas generales. Se trata de una solución que provoca y excita tanto un esfuerzo de lucidez de la conciencia como aparentemente aleja de ella. De esta forma, la huida de la verdad es, por un juego de contrapartida, la garantía de reconocimiento. El espíritu del hombre actual rechazaría de todas maneras aquellas soluciones que, sin ser negativas, fueran enfáticas y arbitrarias. Por el contrario, se alía a este rigor ejemplar de la conciencia humana a la medida de su verdad. Ciertamente, la exposición de una economía general implica la intervención en los asuntos públicos, pero, ante todo, y del modo más profundo, a donde se dirige es la conciencia. Lo que trata de ordenar, en principio, es la conciencia de sí mismo que el hombre alcanzaría, finalmente, en la visión lúcida de un encadenamiento de sus formas históricas. De esta forma, la economía general comienza por relación de los datos históricos que dan todo su sentido a los datos presentes. Bueno, este es un ensayo, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo pasa de esta hipótesis que está planteando ahí en estos apartados, lo va a extrapolar a la historia. Entonces, pues vamos a ver, aquí dice la sociedad de consumición. ¿Qué les está pareciendo? Aquí hagamos una pausa y podamos platicar tantito. ¿Les gustó esto que hemos leído? A ver, ¿quién empieza? A mí me encantó una frase que está en la introducción que dice, el acto sexual, ¿cómo dice? Dice, el tigre es al espacio lo que el acto sexual es al tiempo, ¿no? Y de ahí se sale a explicar la relación entre este exceso de vida, de energía, que lo ve en la vida, lo ve en la materia, lo ve alrededor y trata de explicar el por qué mucho de lo que, de ese exceso que vamos produciendo riqueza, se convierte en lujo, se convierte en arte, lo va a explicar, se convierte en guerra, se convierte en sacrificio. Por eso va a hablar de esta parte maldita del, pues, del ser humano, ¿no? Entonces, pero lo explica. Y en otro libro lo convierte en la experiencia interna, lo convierte
en experiencia interna. Pues bueno, vamos no sé, algo que les haya sorprendido de esta lectura. Bueno, a mí me gusta esta metáfora que hace con el sol, con la energía, esta parte de cómo, pues, ajá, esta idea del excedente de energía y cómo, pues, de alguna manera ese excedente, pues, hace que funcione todo en la naturaleza y de alguna manera también en la sociedad, ¿no? Ya depende cómo aprovechemos o en qué se vaya o en qué se, en qué se vaya, ajá, ese excedente de energía, ¿no? Como el sol, pues él tiene sus reacciones nucleares, él va produciendo energía y la disipa, la lanza al espacio, aparentemente sin un propósito aparente, ¿no? Él no es, ay, estoy creando energía para que haya vida en la Tierra, ¿no? O sea, simplemente él está generando energía y ese exceso, pues nosotros podríamos pensar que no sirve para nada, ¿no? Pero hay ahí un sistema el cual está aprovechando ese excedente, y ese excedente para nosotros, pues, permite la vida, genera ciclos, etcétera, ¿no? Y no sé, bueno, digo, yo no sé mucho de cuestiones sociales, pero me gusta encontrarme con cuestiones científicas que me permiten como hacer clic en donde digo, ah, mira, pues sí, ¿no? Todo esto lo vemos en la sociedad, ¿no? Todas estas analogías que encontramos de la naturaleza en sistemas, biológicos, también en sistemas sociales, no sé, me gusta, ¿no? Encontrar esas conexiones. A mí también me pareció muy interesante esa parte del sol y el excedente. Y otra de las cosas es el límite, lo que nos limita el espacio, ¿no? Y que automáticamente que hay un lugar libre se va a llenar, sí o sí lo vamos a ocupar. Entonces, eso me pareció muy interesante y me hizo pensar en el espacio digital, ¿no? O sea, que hasta cierto punto pareciera infinito, pero hasta qué punto, ¿no? O nosotros con nuestros propios teléfonos o almacenamiento, ¿no? Siempre estamos sin espacio, sin espacio, ni sin espacio, ¿no? Y buscamos más y más y más espacio, hasta en esta parte digital, ¿no? Que no es tangible. Y también me pareció interesante cómo menciona que todo ese trabajo que ya se hizo, todo ese esfuerzo, toda la creación, cómo llegamos hasta ahora, toda esa necesidad, que lo hicimos por necesidad, ahora se vuelve despilfarro, ¿no? Ahora lo hicimos para después gastarlo lujosamente y disfrutarlo más que eso, ¿no? O sea, ya no es por necesidad, ya es más por goce, porque ahí está, ¿no? Y hay que gastarlo y hay que usarlo. Eso me Aparece el pareció sí, sentimiento, ¿no? Lo dice, ajá, aparece como sentimiento, sí. como sentimiento exactamente. Gracias, qué buenos comentarios. Osvaldo, ¿a ti cómo te resonó? A mí me resuena la parte en la que todo sistema energético pierde su energía, de alguna forma se disipa en forma de calor, ¿no? Entonces, tiene sentido que haya siempre algún tipo de pérdida en la generación pues, de la riqueza. Se despilfarra, digamos. Y siento que lo lleva a una cuestión social, pero sí siento que al menos en este punto pasa por alto la cuestión de la desigualdad. Eh, la mayor parte de la riqueza está en manos de pocos. Y eso también se debería a alguna cuestión evolutiva posiblemente. Sí, todavía no lo, yo creo que lo va a desarrollar, ¿no? Yo creo que lo va a desarrollar sin juicio, ¿eh? Lo va a desarrollar sin estos, dado a cómo va su planteamiento, no creo que vaya a moralizar con estos tintes que eran muy comunes en su época de buscar el comunismo, ¿no? Hay que pensar que estamos hablando de los años
todavía había todavía un cierto romanticismo en muchos círculos intelectuales acerca del comunismo. Este, todavía no había caído tan en descrédito como ha caído para nosotros, las generaciones actuales, pues los horrores del comunismo. Yo todavía leyendo a Iván Illich, que escribió sus libros 10 años después, recuerdo muy bien cómo en sus libros de la famosa época de sus panfletos, como la sociedad desescolarizada y todo eso, la convivialidad mismo, ahí en ese libro, menciona con cierta esperanza de que China pudiera hacer cambios increíbles y traerle esperanza a la humanidad, todo con su sistema ese, que entonces era ni más ni menos que la época del gran salto adelante, la época de las hambrunas, la peor época de China, ¿no? Entonces, todavía los horrores de la situación de los países comunistas no se veía. Unos cuantos valientes las denunciaban. Entonces, me parece interesante lo que, lo que está diciendo Bataille, porque también de alguna manera está prefigurando esta sociedad basada en el lujo, que es la que estamos teniendo actualmente, ¿no? Y estamos viendo una sociedad en la que efectivamente en otro momento, en la introducción, en su prólogo, que vale la pena leer, se los recomiendo, menciona, se pregunta a dónde nos va a llevar esta curva, ¿no? Esta curva de descenso de la población. Seguramente vendrá una época en que eh, tengamos que consumir más servicios, ¿no? Ya lo está diciendo, lo está anunciando. Y si nos damos cuenta, en qué gastamos nuestro dinero, ¿no? En qué queremos, cuáles son las motivaciones de la gente. Vamos a ver qué tiene que ver con estos excesos de los que habla Batel. Bueno, em, pues vamos nada más a dar un paseo. Yo había propuesto que leyéramos, déjenme ver dónde está la parte maldita, sí. Yo había propuesto que viéramos aquí está, la segunda parte, los sacrificios, sacrificio y guerras de los aztecas. Entonces aquí iba a ser donde íbamos a empezar. Pero creo que vale la pena haber leído esta otra parte que nos prepara, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ve esto del sacrificio y guerra de los aztecas. Comienza, Ada. Sacrificio y guerra de los aztecas. La sociedad de consumición y la sociedad de empresa. Con el fin de poner de manifiesto el movimiento general de la economía, trataré de hacer descripciones de conjuntos de hechos sociales. Formularé de entrada un principio, por definición del movimiento cuyo efecto es la prodigalidad está lejos de ser siempre el mismo. Cuando hay exceso de recursos sobre las necesidades, se entiende de las verdaderas necesidades, tales que la sociedad sufriría si no estuvieran satisfechas. Dicho exceso no es siempre consumido en pura pérdida. Si la sociedad puede crecer, el excedente es entonces deliberadamente reservado para el crecimiento. El crecimiento regulariza, drena una ebullición desordenada hacia la regularidad de las obras fecundas. Pero el crecimiento, el cual está ligado al desarrollo de los conocimientos, es por naturaleza un estado transitorio, no puede durar infinitamente. La ciencia del hombre debe, evidentemente, corregir las perspectivas que resultan de las condiciones históricas de su elaboración. Nada es más diferente del hombre dedicado a las obras de crecimiento que el hombre relativamente libre de las sociedades estables. El aspecto de la vida humana cambia desde que deja ir de acuerdo con el deseo de la fantasía
para responder a las necesidades de las empresas que aseguran la proliferación de determinadas obras. De la misma forma, el rostro de un hombre cambia cuando pasa de la turbulencia de la noche a los asuntos adustos del día. La humanidad adusta del crecimiento se civiliza, se suaviza y su No, tranquila existencia más tiende a confundir la suavidad con el valor de la vida y su tranquila existencia con el dinamismo poético. En estas condiciones, el conocimiento claro que la humanidad tiene generalmente de las cosas que puede llegar a ser pleno conocimiento de sí mismo. No puede llegar a ser un pleno conocimiento de sí mismo. Lo que toma por humanidad plena le engaña. La humanidad dedicada al trabajo que vive, perdón, es que no alcanzo a ver, que vive para trabajar sin disfrutar libremente de los frutos del trabajo, en el bien entendido que el hombre relativamente desocupado, al menos poco preocupado de sus obras, del que hablan la etnografía y la historia, no es todavía un hombre perfecto, pero nos ayuda a medir lo que nos falta. 2. La consumición en la concepción del mundo de los aztecas. 2. Los aztecas, de quien hablaré en primer lugar, se sitúan moralmente en nuestras antípodas. Como la civilización se mide por sus obras, la de los aztecas nos parece miserable. Se servían a veces de la escritura, tenían conocimientos astronómicos, pero sus únicas obras importantes eran inútiles. Su ciencia de la arquitectura les servía para edificar pirámides en lo alto de las cuales inmolaban seres humanos. Su concepto del mundo se opone de forma diametral y singular a la que tiene lugar entre nosotros desde nuestras perspectivas de actividad. La consumición no tenía un menor lugar en sus pensamientos que la producción en los nuestros. No estaban menos preocupados por sacrificar que nosotros por trabajar. El mismo sol era a sus ojos la expresión del sacrificio. Era un Dios semejante al hombre que llegó a convertirse en sol al arrojarse a las llamas de una hoguera. El franciscano español Bernardino de Sahagún, que escribió a mediados del siglo XVI, narra como sigue lo que le contaron algunos ancianos aztecas. 2. Bueno, antes de que amaneciera, se juntaron los dioses en un lugar llamado Teotihuacán y se preguntaron entre sí, ¿quién se encargará de iluminar el mundo? Uno de los dioses, llamado Tecusistecatl, respondió, yo me encargaré de iluminarlo. Los dioses hablaron por segunda vez y dijeron, ¿y quién más? A continuación se miraron unos a otros buscando a otro dios y ninguno de ellos se atrevía a ofrecerse para tal cosa. Todos temían y declinaban el encargo. Uno de los dioses del que no se hacía caso alguno y que tenía bubas, no hablaba y prestaba atención a lo que decían los demás. Estos le dirigieron la palabra y le dijeron, encárgate tú, bubosillo. Él obedeció voluntarioso a lo que se le mandaba y respondió, como una merced recibo vuestro encargo, que así sea. Inmediatamente los dos dioses elegidos comenzaron a hacer penitencia, que duró 4 días. Después encendieron una hoguera que prepararon en una roca. El dios llamado Tecusistecatl solo ofrecía cosas muy valiosas, pues en vez de ramilletes, hacía ofrendas de ricas plumas llamadas quetzali. En lugar de bolas de heno, ofrecía esferas de oro, espinas hechas con piedras preciosas en vez de espinas de maguey, y espinas de coral rojo en lugar de espinas ensangrentadas. Por si fuera poco, el copal que le servía para hacer la ofrenda era de los mejores. El buboso, que se llamaba Nanahuatzin, ofrecía 9 cañas verdes unidas de 3 en 3 en lugar de ramos ordinarios. Ofrecía bolas de heno y espinas de maguey ensangrentadas con su propia sangre
y en lugar de copal hacía su ofrenda en las costras de sus propias bubas. Edificaron una torre en forma de montículo para cada uno de los dioses. En ellas hicieron penitencia durante 4 días y 4 noches. Cuando terminaron las 4 noches de penitencia, arrojaron por el lugar los ramos, los penachos y todos los objetos que habían usado. La noche siguiente, un poco después de la medianoche, cuando debían comenzar los oficios, le dieron sus ornamentos a Tecusistecatl, que consistían en plumajes llamados astacomitl, y en un sobrepelliz de tela liviana. En cuanto a Nanahuatzin el buboso, le cubrieron la cabeza con un birrete de papel llamado Anatzontli y le pusieron una estola y un cinturón también de papel. Cuando llegó la medianoche, todos los dioses se colocaron alrededor del hogar llamado Teotexcali, en el que el fuego arde durante 4 días. Si quieres, tú continúa, Osvaldo. Los dioses hicieron 2 filas y se colocaron a ambos costados del fuego. Los dioses elegidos ocuparon su lugar ante el fuego y entre las 2 filas de dioses. Todos de pie, y dirigiéndose a Tecusistecatl, le dijeron: Venga, Tecusistecatl, arrójate al fuego. Él lo intentó, pero el fuego era grande y de altas llamas. Tuvo miedo al sentir el calor y se volvió para atrás. Por segunda vez tomó ánimos e intentó lanzarse al fuego, pero cuando estaba cerca se detuvo y no lo hizo. Lo intentó 4 veces. Sin embargo, estaba establecido que nadie podía intentarlo más de 4 veces. Por ello, cuando hubo hecho los 4 intentos, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin y le dijeron: Venga, Nanahuatzin, prueba tú ahora. En cuanto le dijeron estas palabras, reunió todas sus fuerzas, cerró los ojos, corrió y se lanzó a la hoguera. Inmediatamente comenzó a crepitar, como un objeto que se quema. Tecusistecatl, al ver que su compañero se había arrojado al fuego y que se estaba quemando, tomó impulso y se precipitó en las brasas. Se dice que un águila entró en el fuego al mismo tiempo y allí se quemó, y esta es la razón por la que esta ave tiene ahora las plumas tiznadas. Finalmente, entró un tigre, pero no se quemó, solo quedó chamuscado, por eso quedó manchado de blanco y negro. Algo más tarde, los dioses arrodillados vieron a Nanahuatzin, convertido en sol, levantarse por el oriente. Apareció muy encarnado, moviéndose de un lado para otro. Nadie podía mirarlo, porque cegaba la vista. Estaba resplandeciente y radiante. Sus rayos se expandían por doquier. Cuando le llegó el turno, la luna se elevó sobre el horizonte. Por haber dudado, Tecusistecatl tenía menos resplandor. Los dioses se pusieron de acuerdo para morir. El viento, Quetzalcóatl, los mató a todos. El viento les arrancó el corazón y así vivificó a los nuevos astros. Termina, Osvaldo. Por este mito es posible acercarse a la creencia según la cual fueron creados los hombres, y no solamente los hombres, sino también las guerras, para que hubiera gente de la cual fuera posible tener el corazón y la sangre, para que el sol pudiera comer. Esta creencia no tiene menos evidentemente que el mito el sentido del valor extremo del consumo. Cada año los mexicanos observaban en honor del sol los 4 días de ayuno que hicieron los dioses. A continuación inmolaban leprosos que, como el dios buboso, estaban enfermos de la piel, pues el pensamiento no era para los aztecas más que la exposición de los actos. Sigue, Alejandra. Los sacrificios humanos en México. Conocemos los sacrificios humanos de México de un modo más completo y más vívido que los de tiempos más remotos. Los sacrificios constituyen una cima de horror en la cadena cruel de los ritos religiosos. Los sacerdotes mataban a sus víctimas en lo alto de las pirámides. Las tendían sobre un altar de piedra y les clavaban un cuchillo de obsidiana en el pecho. Les arrancaban el corazón todavía latiendo y lo elevaban hacia el sol. La mayor parte de las víctimas eran prisioneros de guerra, lo que justificaba la idea de las guerras necesarias para la vida del sol.
Las guerras tenían el sentido de la consumición, no el de la conquista, y los mexicanos pensaban que, si cesaban, el sol dejaría de brillar. Cuando estaba cerca la Pascua de Resurrección, se procedía a la inmolación de un joven de gran apostura, elegido entre los cautivos con un año de antelación. Desde entonces llevaba la misma vida de un señor muy principal. Recorría el pueblo portando flores en la mano, mezclándose con la gente que lo acompañaba. Saludaba con donaire a quienes encontraba, los cuales le tomaban por la imagen de Tezcatlipoca, uno de los más grandes dioses. Se postraban de rodillas ante él y le adoraban. A veces se le veía en el templo encima de la pirámide Coaticicalco. Allí tocaba la flauta de día o de noche, cuando le apetecía quedarse ahí. Después de haber tocado, inciensaba hacia las 4 partes del mundo y después se marchaba a su residencia. Se procuraba que llevara una vida llena de elegancia y de principesca distinción. Para que se mantuviera magro, le daban a beber agua con sal. 20 días antes de la fiesta del sacrificio, entregaban al joven 4 doncellas en sazón, con las cuales tenían comercio carnal durante 20 días. Estas 4 doncellas eran también criadas con mucho esmero para este fin, dándoseles los nombres de 4 diosas. 5 días antes de la fiesta en que la víctima sería sacrificada, se le rendían los honores de un dios. El rey permanecía en palacio mientras que la corte seguía al joven. Se le daban fiestas en parajes frescos y agradables. Cuando llegaba el día de la muerte, se le llevaba a un oratorio llamado Tlacochalco, pero antes de que llegara a este lugar, cuando llegaba a un punto denominado Tlapitzanayán, sus mujeres se separaban de él y lo abandonaban. Al llegar al lugar en el que le darían muerte, subía solo las gradas del templo y en cada una de ellas rompía una de las flautas que le habían servido para tocar música todo el año. Cuando llegaba a lo alto, los sátrapas, sacerdotes, que estaban preparados para darle muerte, se emparejaban con él, le tendían sobre un tajo de piedra y, mientras se le tenía recostado, bien sujeto por pies, manos y cabeza, él tenía, el que El, tenía el cuchillo se lo clavaba en el pecho de un golpe y después de sacarlo metía la mano en la herida que acababa de hacerle con el cuchillo y le arrancaba el corazón para ofrecerlo inmediatamente al sol. El cuerpo del joven era tratado con la mayor consideración. Se le bajaba lentamente al patio del templo. Las víctimas comunes eran arrojadas gradas abajo. Era ordinaria la más grande violencia. El muerto era desollado e inmediatamente después el sacerdote vestía su piel sangrante. Se echaban hombres a una gran hoguera. Todavía vivos, los sacaban con un gancho para colocarlos sobre el tajo. Lo más frecuente era que se comiera la carne que la inmolación consagraba. Las fiestas eran continuas y cada año el servicio divino exigía innumerables sacrificios, del orden de unos 20,000. El supliciado, que representaba a un dios, subía al sacrificio rodeado, como un dios, de una comitiva que le acompañaba a la muerte. Sigue, Ada. Intimidad entre verdugos y víctimas. Con aquellos que tenían que morir, los aztecas observaban una conducta singular. Trataban humanamente a los prisioneros, les daban el alimento y la bebida que pedían. De un guerrero que trajera un prisionero de guerra para después ofrecerlo en sacrificio, se decía que lo había tenido como un hijo mientras que él lo tenía por su padre. Las víctimas bailaban y cantaban con quienes las llevaban a morir. Con frecuencia se intentaba mitigar su angustia. Una mujer que encarnaba a la madre de los dioses
Era consolada por curanderas y comadronas, diciéndole: No os aflijáis, querida amiga, pasaréis esta noche con el rey. Alegraos, pues. No se le hacía comprender que se la iba a matar, pues su muerte debía ser para ella repentina e inesperada. Los condenados de ordinario no ignoraban nada de su suerte y debían pasar la última noche obligatoriamente cantando y bailando. A veces los emborrachaban o incluso, para que no pensaran en la muerte próxima, les llevaban una prostituta. Esta, esta dura espera de la muerte era desigualmente soportada por las víctimas. De esclavos que debían morir durante una de las fiestas de noviembre se nos dice que se trasladaban a casa de sus amos para despedirse de ellos, procedidos de un hombre con una vasija llena de tinta. Los esclavos iban cantando a voz en grito, con toda la fuerza de su garganta, y cuando llegaban a casa de sus amos, metían las manos en la vasija y pasaban por el umbral de las puertas y por los huecos en los que quedaban sus huellas. En las casas de sus parientes hacían lo mismo. Algunos de ellos, sin duda muy valientes, eran incluso capaces de comer, pero otros, pensando en la muerte que les esperaba, no podían abrir la boca. Una esclava que representaba a la diosa Yamantekutli iba totalmente vestida de blanco, adornada con plumas blancas y negras, con el rostro pintado la mitad de negro y la mitad de amarillo. Antes de matar a esta mujer, se la hacía bailar al son de instrumentos tocados por ancianos que se unían a la música de las cantantes. La esclava bailaba llorando, suspirando, oprimida por la angustia, con el pensamiento de la muerte que estaba tan próxima. En otoño se sacrificaban mujeres en un templo denominado Cuatlán. Cuando las desgraciadas ascendían por las gradas, unas cantaban, otras daban gritos y otras incluso vertían lágrimas. Vamos a terminar con este último. 5. Carácter religioso de las guerras. Estos sacrificios de prisioneros no pueden ser separados de las condiciones que las hacían posibles, de las guerras y del riesgo de muerte asumido. Los mexicanos solo derramaban sangre cuando corrían el riesgo de morir. Tenían conciencia de este encadenamiento de la guerra y el sacrificio. La comadrona, cuando cortaba el cordón umbilical del recién nacido, decía: Del centro de tu cuerpo cortó tu ombligo. Sabe bien y comprende que la casa en la que has nacido no es tu morada. Tu cuna es el lugar donde reposas la cabeza. Tu verdadera patria está en otro lugar. Tú estabas prometido a otros lugares. Tú perteneces a los campos abiertos en donde se libran las batallas. Hacia esos campos eres enviado. Tu oficio y tu conocimiento es la guerra. Tu deber consiste en dar de beber al sol sangre de tus enemigos y en alimentar a la tierra con el cuerpo de tus adversarios para que la tierra los devore. En cuanto a tu patria, tu herencia, tu felicidad, las encontrarás en el cielo, en el palacio del sol. Para ti será un maravilloso destino parecer digno de terminar tu vida en los campos de combate y en ellos recibir una muerte florida. Lo que corto ahora de tu cuerpo y del centro de tu vientre es propiedad de Tlaltecutli, que es la tierra y el sol. Cuando la guerra empiece a bullir y los soldados a juntarse, nosotros confiaremos este ombligo a los soldados valerosos para que ellos lo ofrezcan a tu padre y a tu madre, el sol y la tierra. Ellos lo enterrarán en medio del campo, donde se libra la guerra. Esta será la prueba de que has sido ofrecido y prometido a la tierra y al sol. Esta será la señal de tu promesa de dedicarte al oficio de la guerra. Tu nombre será escrito en los campos de batalla, para que jamás sea olvidado, lo mismo que tu persona. Esta preciosa ofrenda que se corta de tu cuerpo es como una ofrenda de espina de maguey, de caña de fumar y de ramos de ashcoyal. Así se confirma tu voto, tu sacrificio. Sigue, Osvaldo. Quien facilitaba a un prisionero no tenía menos parte en el juego sagrado que el sacerdote.
La primera vasija que se llenaba con la sangre que brotaba de la herida de la víctima se ofrecía al sol por los sacerdotes. El que ofrecía el sacrificio llenaba una segunda vasija, la llevaba ante las imágenes de los dioses y mojaba sus labios en sangre caliente. El cuerpo del sacrificado le pertenecía, se lo llevaba a su casa y se quedaba con la cabeza. El resto se comía en un banquete, cocido sin sal y sin condimentos, pero solo por los invitados, no por el que ofrecía el sacrificio, pues éste tenía por hijo a su víctima, por otro yo. En la danza con la que finalizaba la fiesta, el guerrero llevaba la cabeza de la víctima en la mano. Si el guerrero había sucumbido en lugar de llegar a ser vencedor, su muerte en el campo de batalla habría tenido el mismo sentido que el sacrificio ritual de su prisionero. Habría saciado igualmente a los dioses ávidos de alimentos. Al rezar por los soldados de Atezcatlipoca se decía: en verdad, no estáis en un error por querer que los soldados mueran en los combates, pues no los habéis enviado a este mundo para otra misión que la de servir de alimento al sol y a la tierra con su sangre y con su carne. Saciado de sangre y de carne, el sol daba la gloria al amo en su palacio. Allí los muertos de la guerra se mezclaban con los prisioneros inmolados. El sentido de la muerte en combate se ponía de manifiesto en la oración. Haced, decía, que los soldados sean duros y voluntariosos, disipad de su corazón toda debilidad, a fin de que no solamente reciban alegremente la muerte, sino que la deseen y en ella encuentren fascinación y dulzura, que no teman ni las flechas ni las espadas y que las tengan por cosas agradables, como si se tratara de flores y de exquisitos manjares. Creo que hasta aquí lo dejamos. ¿Qué les pareció hasta ahorita esta reflexión? ¿Algún comentario? Pues yo creo que es muy, muy interesante y más que empecemos con los aztecas, que son de nuestra tierra, y que de hecho me parece muy curioso que este filósofo francés se fuera a enfocar este en, en esta parte de los sacrificios aztecas, pero bueno, ya que leímos Las lágrimas de Eros, pues ya más o menos vamos hilando todo. Entonces me parece muy interesante, ya quiero continuar la lectura para saber hasta dónde va, a dónde va a llegar con todo esto, ¿no? Con estas descripciones de lo que hacían con los sacrificados y cómo se va a relacionar con lo que leímos de la economía y el exceso de la reproducción, etcétera. Mm. Gracias, Ada. Muy buen comentario. Ale, Sí, digo, igual no sé si sentirme orgullosa, ¿no? Como lo dice Ada, de que un filósofo francés tome como referencia, tome como ejemplo a este, a a la cultura mexicana para hablarnos de esa necesidad que tienen la sociedad de gastar ese excedente de energía y cómo pues ese gasto, ese derroche se ve reflejado ahí en estos sacrificios, ¿no? Que estos sacrificios igual no eran pues meramente un desperdicio, ¿no? Ellos los veían como una transacción con los dioses para que existiera cierto equilibrio en en la sociedad, ¿no? Así como es curioso. Osvaldo. Pues gracias por la lectura de hoy. Ha sido interesante saber más sobre cómo sucedían las cosas en el antiguo México, que no era México, era otra cosa, pero bueno, Sí. así lo dice el autor. Eh, pero está interesante saber qué sucedía y su apreciación. Estará más interesante saber cómo sigue el texto para ver cómo concluye. Bueno, estrictamente hablando, Osvaldo, sí era México, ¿no? México, ¿no? Lo interesante eh, eh, hay autores que dicen que el sacrificio humano estaba presente prácticamente en toda América, ¿no? O sea, en los pueblos amazónicos, en los pueblos del Caribe,
en los pueblos de Perú, en los incas, prácticamente en toda, hay indicios del sacrificio humano, prácticamente en todos los pueblos indígenas no en todos, pero en muchas, en la mayoría, como una constante. Y lo interesante es que fueron los frailes, como Bernardino de Sahagún, los que documentaron gracias a que de primera mano muchos estuvieron ahí, muchos lo vieron, ¿no? Y luego al recopilar las leyendas y hacer un esfuerzo por entender a los que estaban habitando ahí, que se pudo documentar las prácticas y la religiosidad mexica. Por eso dice Batel, lo tenemos, por ejemplo, se sabe mucho, sí se sabe que había sacrificios humanos entre los pueblos anteriores a los griegos, ¿no? Ahí están los relatos, los mitos, ahí hablan mucho de esos desmembramientos, sobre todo a los reyes. Se hablaba de que los reyes eran sacrificados. Ya lo platicaremos más adelante. Pero bueno, esto es lo que llama sociedad de consumición, ¿no? Donde el propio cuerpo, desde la propia mitología, está la idea en que te vas a sacrificar, ¿no? Entonces, aquí lo pone como un elemento central dice, no había pensamiento. Y no está hablando, aquí no hay filosofía, no hay racionalidad ni nada. Es el acto, ¿no? Es el acto lo que está detrás, según Bataille. Pero bueno, vamos a seguir en 15 días. Creo que a mí ya me atrapó la lectura y espero que a ustedes también. Pues muchas gracias y espero que los compañeros lo lean o lo escuchen. Gracias por esta noche. Gracias, gracias. Nos vemos. Que tengan bonita noche. Igualmente, Bye. gracias.